Tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el alumno Carlos Cercado Rubio, docente ingeniero Calderón Paniagua Denis. Bien, soy estudiante de la Universidad de las Peruanas del 9º ciclo. Bien, observaciones del expediente técnico. El puente Solidaridad. El puente Solidaridad es uno de los puentes peatonal que se ubica en la altura de la cuadra 18 de la avenida Maleconcheca, uno de los distritos de San Juan del Lurigancho, con el Agustino. Bien, la construcción de esta millonaria obra estuvo a cargo de la constructora e inmobiliaria AL y SAC. Los registros del OCE muestran que fue una de las empresas que se presentó al concurso de la licitación. El esquema estructural del puente. Bien, el esquema estructural del puente tenemos el puente peatonal Solidaridad. Es un puente atirantado de 65 metros de longitud, compuesta por una viga de cajón de acero de 55 metros de longitud, una viga con una viga de cajón de concreto armado de 10 metros de longitud, también con una torre de concreto armado de 26,30 metros de altura y tirantes de acero de una alta resistencia de 32 milímetros de diámetro. Bien, tiene un ancho total de 4,80 metros y un ancho entre barras de 4 metros. Bien, el expediente técnico señala que el puente se apoya entre zonas: el estribo izquierdo, la torre y el estribo derecho. El estribo derecho consiste en un cajón de concreto armado al que se le coloca material de relleno. Por otro lado, los tirantes son pretensados y se anclan a la torre con el fin de sostener las vigas longitudinales del acero y el tablero de concreto. Las vigas longitudinales de acero se conectan mediante vigas diafragma, las cuales son vigas metálicas transversales que se ayudan a rigidizar el tablero y se ubican en los puntos de anclaje de los tirantes de acero con el tablero. En cuanto a la cimentación de la torre, consta de un pilar de 7 metros de altura y una zapata de 10 por 10 por 2 de ancho. Acá podemos observar en el esquema del puente peatonal, está toda la estructura. Bien, las observaciones del puente del expediente técnico. Revisando el expediente técnico se pudo concluir que la falla que trajo consigo el colapso del puente fue la falla local en la conexión de la viga de acero con la viga de concreto. Según el expediente técnico, ambos tramos fueron concebidos para que se trabajen como un elemento estructural continuo, hecho que no fue así, y se evidencia en las figuras mostradas a continuación. El tablero del puente peatonal está conformado en el tramo principal de 55 metros por una viga de acero de fuerza Y 50 KSI, que es kilolibras de fuerza por pulgada cuadrada. Bien, de sección compuesta de tipo cajón con una bolsa superior de concreto armado con un peralte total de un metro. Transversalmente tiene vigas diafragma del peralte variable de 0,40 metros a 0,10 espaciados a cada 8 metros. Bien, el tramo derecho de 10 metros al tablero está conformado por una viga de tipo cajón de concreto armado con un peralte de 1 metro con dos nervios de 0,20 metros de espesor, una losa inferior de 0,15 metros de espesor y el tablero superior del espesor variable de 0,12 metros hasta 0,15. Ambos tramos forman una estructura continua. Acá tenemos en la imagen. Bien, además en el expediente técnico señala que el traslape en la transmisión de la viga de acero, la viga del concreto de 5 metros, y evidentemente se puede verificar que no fue construido considerando el traslape indicado por el tiempo de fallo ocurrido. El sistema de soporte temporal de la estructura metálica. Bien, el sistema
estructural del puente es una sección compuesta por lo que antes del lanzamiento de la viga metálica se construirán dos torres o pilares temporales de montaje, incluyendo sus cimentaciones, las cuales se quedarán hasta concluir la construcción del tablero de concreto y después de hacer el tensado de los cables. Bien, la construcción de la viga del concreto del tablero. Luego del lanzamiento de la viga metálica se procederá a la construcción de las vigas de concreto armado de 15 de luz en una margen derecha y posterior a la construcción del tablero de concreto todo lo largo del puente. Acá en el expediente técnico, como podemos observar, bien, dice piedras en vez de rocas. En el expediente se cambió el requisito de uso de enrocado. Este fue reemplazado por piedras con mallas metálicas. Y bien, también tenemos la otra observación que es una base que hicieron muy pequeña, ¿no es cierto? El expediente técnico dispuso la construcción de un cimiento muy superficial cuando debió ser profundo. El puente de acero, de arco en acero, los elementos principales del arco no cumplen con relación al espesor pandelo local y presentan esfuerzos estructurales mayor a los permitidos. Bien, el modelo estructural incompleto, que no completan todas las características mínimas para el adecuado análisis y diseño. En el caso de puentes con arco, es importante un modelo tridimensional que tenga en cuenta la deflexión fuerza por el plano, que puede ser del mismo orden de la flexión del plano. A continuación tenemos el extracto del artículo 8.1 del manual de diseños de puentes del MTC. Bien, del MTC, que es Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se observa que en el diámetro VC, VU máximo, la resistencia 1 y el evento extremo 1, por lo que no necesita refuerzo por la fuerza cortante. Sin embargo, es posible colocar estribos mínimos con un espaciamiento que no exceda al menor de los dos siguientes valores. Sin embargo, no es posible colocar estribos mínimos en esta región porque, según se indica en el manual de diseños de puentes del 2003, el refuerzo transversal en las regiones extrema superior a inferior de la columna y pilares guardan ciertas excepciones. A continuación se muestra el extracto del manual de puentes. Bien, acá tenemos el refuerzo transversal de corte de las columnas. La fuerza del corte factorada VU en cada eje principal de cada columna será como se especifica en el 2.12.1 del C. La cantidad de refuerzo transversal no será menor que el especificado en el artículo, como podemos observar 2.913 de 10 de 2. Bien, las siguientes disposiciones se aplican a las regiones extremas superior e inferior de las columnas de los pilares. En las regiones extremas, VC será tomado como 0.00 a menos que la fuerza axial de compresión factorada excede de 0,10 fuerza A G, en cuyo caso VC será como se especifica en el artículo 2,913 de 10.2b. La región extrema será asumida que se extiende del borde inferior de las vigas o vigas cabezal de parte superior de las columnas o la parte superior de la cimentación en la parte inferior de la columna a una distancia tomada como la más grande de la máxima dimensión de la sección transversal de la columna, un sexto de la altura de la columna, 450 milímetros. La región extrema de la parte superior del pilar será tomado como el
como el especificado para columnas en la parte inferior del pilar de la región extrema, será considerada que se extiende desde 3 veces el diámetro del pilar debajo del punto calculado del momento máximo a un diámetro del pilar por no menor de 450 milímetros encima de la línea de la tierra. El extracto del artículo 2,12.5 del Manual de Diseño de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, la sobrecarga se realizó en el expediente técnico para el diseño fue de 500 kilogramos sobre metros cuadrados, haciendo mención que cumple con el reglamento peruano de puentes. Sin embargo, de acuerdo con el Manual de Diseño de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 2003, se especifica que la carga viva que se debe considerar para el diseño de puentes peatonales es de 510 kilogramos metros cuadrados. Por tratarse de una verificación de diseño estructural, se empleará la sobrecarga considerada por el expediente técnico para realizar el análisis. El extracto artículo 2.43 del 7 del Manual de Diseño de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 2003, las cargas de puentes peatonales. Los puentes para uso peatonal para el tráfico de bicicletas deberán ser diseñados para carga uniformemente repartidas de 5 kilonewtons sobre metro cuadrado, 510 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. El proyectista deberá evaluar posiblemente el uso del puente peatonal por vehículos de emergencia o mantenimiento. Las cargas correspondientes de tales vehículos no requerirán incrementarse por efectos dinámicos. El análisis de la resistencia de cables de fuerzas axiales para cada estado límite no superan el esfuerzo admisible 54.1 toneladas, a excepción del estado de límite del evento extremo, y sin embargo las fuerzas utilizadas últimas se encuentran por debajo de la fuerza última de la ruptura, 90,8 toneladas. Acá tenemos el cuadro de diseño de los cables de acero de altura de alta resistencia. Acá tenemos lo que es el cable 1, cable 2, su máxima, su mínimo, en lo que es resistencia en servicio y en evento extremo. Bien, me voy a pasar rápidamente. Finalmente, en la evaluación de la viga de acero se obtuvo que por evento extremo 1, la viga metálica de la sección B, de donde se apoya la torre, no satisface el requerimiento de diseño del diámetro MN y MU. Es donde se ubicó la falla local luego de la ocurrencia del desastre natural. Bien, conclusión y comentario. En la construcción del puente no se tomó en cuenta la socavación. Debió hacerse referencia a estudios hace 500 años de socavación, y sobre la corriente de estudios se hace de hace 100 años. Además de la falta de protección a la cimentación del estribo, según el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, se pudo construir una cimentación fuerte, colocar pilotes, que son estructuras que trasladan la carga hacia un estado resistente del suelo. Estos pilotes podrían superar la profundidad del río. Bien, eso fue todo. Gracias.